Veremos el significado místico, espiritual y energético del sol desde la tradición cabalística, desde la tradición esenia y desde la tradición nazarena. Comencemos con la perspectiva cabalística. En la Cábala, el sol se asocia principalmente con la sefirá de Tiferet. Aquí una idea central. El sol, entonces, es como el corazón del árbol de la vida. Místicamente hablando, Tiferet es el punto del árbol de la vida donde las aguas de arriba y las aguas de abajo se encuentran en el corazón del árbol. En ese punto, Tiferet brilla como un centro que sostiene el equilibrio, la belleza, la misericordia y la armonía del yo interior. Tiferet es el sol del árbol, el centro de color dorado, el sol, desde donde irradian las energías de la bondad y la severidad, de recibir y compartir, y de dar con límite. Todo esto está integrado en una sola vibración, que es la vibración de la misericordia luminosa del alma despierta. El sol, en su forma externa, es reflejo de este centro de energía de Tiferet. Su calor sostiene la vida de la tierra, pero su esencia, la esencia del sol, sostiene también la vida del alma. Es decir, en el sol hay una energía metafísica más allá de lo físico que tiene una influencia muy fuerte en el alma. Por eso los sabios enseñaron que el sol exterior fue creado para enseñarnos sobre el sol interior. Tiferet ha sido llamado el sol de 8 rayos, haciendo referencia a los 8 senderos que parten del corazón del árbol. Si se fijaron ahí, Tiferet, ¿cierto?, está en el centro y tiene 8 senderos que salen de él. Entonces se habla del sol de 8 rayos. Estos 8 senderos son las vías por las cuales la conciencia asciende y desciende, produciendo la unidad entre el cielo y la tierra. Es interesante esta idea del sol de 8 rayos, porque 8 también es el número de la Neshama, en el sentido de que si vamos subiendo de abajo hacia arriba, la octava sefirá, encontramos con Binah, que tiene que ver con la Neshama. La Neshama, el alma superior que porta la luz infinita, la sabiduría divina y la voluntad del Padre para nosotros. Ahí está en la Neshama nuestro propósito de la vida. La Neshama ve más allá de la forma. Por eso cuando el Ruach, que es nuestra mente emocional, se alinea con la Neshama, el corazón comienza a ver. Es entonces cuando la luz de Tiferet despierta como el sol central en el alma y el iniciado comienza a caminar con claridad y en sintonía con la conciencia del Mashiach. La conciencia del Mashiach está también muy relacionada con la sefirá de Tiferet, con el sol. Por lo tanto, una relación importante con la energía del sol para este mes es la sefirá de Tiferet. Esto significa que durante el 5º mes se puede aprovechar la energía del sol para enfocar el trabajo espiritual en la corrección del alma relacionada con Tiferet. Entonces, eso sería una muy buena sugerencia. Enfoquen su trabajo espiritual en Tiferet, en todos los temas que están relacionados con Tiferet que hemos estudiado, y poder entonces aprovechar la energía del sol para avanzar en el Tikkun de Tiferet. Tiferet es también el lugar
donde se revela el misterio del Mashiach. En la estructura del árbol, el hijo, el hijo espiritual, el concepto de hijo en la Kabbalah, que es la manifestación del uno, del Creador, nace de la unión de Jochma con Binah. Jochma, la sabiduría, representa el principio masculino. Binah, la inteligencia o el entendimiento, representa el principio femenino. Y el hijo que surge de la unión de Jochma y Binah es Tiferet, el sol. La luz que emana de esa unión de Jochma y Binah desciende y se condensa en Tiferet. Se condensa como una conciencia encarnada, como un hijo de la luz. O sea, en el árbol de la vida, el hijo está en Tiferet. El hijo de la luz está en Tiferet. Recordemos que los esenios se hacían llamar a sí mismos los hijos de la luz. Ahí también podemos establecer un bonito puente entre esta idea del sol del Mashiach en Tiferet y el nombre que se daban a sí mismos los esenios. Este hijo, este sol espiritual, es el Mashiach. Es la conciencia que se llama Mashiach. Cuando hablo aquí del Mashiach, no solamente me estoy refiriendo a Yeshua, el Mashiach, para nosotros, sino el Hijo es el Mashiach como energía cósmica que está presente en el alma de toda persona. Ahora, ¿en qué lugar del árbol está especialmente relacionada este Hijo de Elohim? En Tiferet. Por eso este Hijo, este sol espiritual, es el Mashiach. No como figura externa, sino como centro del alma redimida. Esa característica de alma redimida está en relación al sol de Tiferet. Yeshua, el Nazareno, caminó sobre la tierra como esa luz de hijo encarnada, como el sol que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Entonces nosotros reconocemos en esta tradición cabalística que la energía llamada Mashiach, o como la llamaba también Yohanan el apóstol Juan, Hadabar, el verbo, la palabra. Yeshua sabemos que no vino a crear una nueva religión, sino que vino a activar en cada uno ese Tiferet dormido. Ese sol interior que conecta el corazón humano con el corazón del Padre. Si de una manera podemos agradecer a Yeshua su acción, su obra, su misión, es poder despertar este sol interior. Quien desarrolla la conciencia solar de su Tiferet, es decir, quien hace el tikún de su Tiferet, se convierte en un espejo limpio donde se refleja la luz del sol eterno del Padre. Eso es lo que ocurrió con Yeshua. Él era entonces a tal nivel su unión con el Padre, su limpieza de su sefirot y de sus canales, que él reflejaba la luz del Padre. Él era como un sol que reflejaba absolutamente el sol eterno del Creador. Así, el iniciado que ha alcanzado la Debekut, la unión con el Padre, ya no refleja su luz propia de su ego, sino que permite que la luz del uno lo atraviese sin distorsión. Se transforma así en un canal puro y absoluto de la energía divina. Por eso Tiferet es también mediador. La energía de Tiferet media entre Keter y Malhut. Es un punto de unión entre el cielo y la tierra. Veremos más adelante cómo Tiferet es como una bisagra que une el cielo con la tierra. Que es la misma misión que tiene Mashiach, unir el cielo con la tierra. Así como el sol físico
no puede ser mirado directamente, si no nos cegamos. El sol espiritual debe ser interiorizado con humildad y paciencia y en un proceso. Y se debe avanzar hacia él de acuerdo a la vasija que vamos construyendo con nuestro entrenamiento. Entonces, también aquí cuidado siempre con el trabajo espiritual, no hay que apurarlo, hay que ir desarrollando la virtud de a poco, todos los días dando un paso, no querer entrar al sol y mirar el sol de frente sin tener vasija, porque eso produce una ruptura de la vasija que finalmente no ayuda al proceso de corrección ni de avance. Es decir, entonces hay que avanzar hacia el sol de acuerdo a nuestro nivel de conciencia real. Por eso Tiferet tiene que ver muchísimo con el autoconocimiento. Saber en qué nivel de conciencia estoy y entonces desde ahí poder aproximarse al sol. No se trata de buscar la luz para ser vistos o reconocidos, sino que se trata de recibir la luz para servir con humildad. Esto es muy importante, el trabajo espiritual, en la medida que uno va desarrollando virtud o va queriendo avanzar hacia la luz, que siempre la intención que esté detrás sea una intención de servicio, como vamos a ver que está muy relacionada con el concepto del sol. Todo lo que sea una intención de avanzar hacia la luz por una fama personal, por tener una buena imagen ante el prójimo, hay que tener cuidado porque ahí es donde la vasija se puede romper. El iniciado en Tiferet no desea el brillo del pequeño sol del ego, sino que desea iluminar sin imponerse. Decimos que desea calentar como el sol, pero sin quemar, sanar sin controlar y enseñar sin dominar. Por eso toda curación verdadera, toda palabra que edifica, toda acción que unifica, nace desde un corazón alineado con este sol de Tiferet. Incluso la palabra hebrea para sol, que es Shemesh, Shin, Mem, Shin, Shemesh, lleva consigo un gran secreto. Shemesh es también la raíz, o sea, Shin, Mem, Shin, es la raíz del verbo leshamesh, que significa ser utilizado. Fijarse qué bonita esta relación. O sea, Shemesh, sol, raíz de leshamesh, que es ser utilizado. ¿Qué significa esto? Podemos decodificar aquí una hermosa enseñanza. Aquel en quien brilla el sol de su alma puede ser utilizado por Elohim para su obra. Solo aquel que hace brillar el sol de su Tiferet con su Tikkun puede ser utilizado por Elohim para su obra. Por eso dice la sabiduría de la Kabbalah: sé un sol para que el Creador te utilice. Ahora podemos entender la frase: sé un sol, un Shemesh, para que el Creador te utilice, un Meshamesh. Podríamos decir que todos en el camino espiritual de la Kabbalah aspiramos a transformarnos en un Meshamesh, es decir, una persona en la cual brilla Tiferet como el sol, que irradia el resplandor de su Neshama para que el Padre nos utilice para su obra. La energía solar de Tiferet también fluye hacia Yesod. Fluye hacia todos lados por los 8 rayos, pero especialmente fluye hacia Yesod,
el cual es el fundamento del mundo manifestado. Yesod es el fundamento del mundo físico. Entonces, la luz desde Tiferet, en su viaje de descenso, fluye hacia Yesod, hacia el fundamento, y desde el fundamento hacia el mundo manifestado. En Yesod, esa luz toma forma y llega finalmente a Malhut, a la tierra, a la realidad concreta. La luz de Tiferet, del sol, tiene que llegar a la tierra. Por eso toda transformación comienza en el corazón, pero debe bajar a los actos, a las relaciones, al cuerpo, a la palabra encarnada. Solo así la luz completa su camino, que va desde lo invisible hacia lo encarnado. Como el sol, podemos decir que nace en lo alto, pero que en su trayecto va calentando la tierra que ya está oscura. Entonces, importante que todo este trabajo de despertar el sol central de Tiferet se vaya reflejando en acciones concretas. El sol de Tiferet, usa una metáfora la Kabbalah, es como un rey equilibrado, el sol como un rey, el rey del sistema. Leo como el rey del león rey, es como un rey equilibrado el sol de Tiferet, que gobierna, pero que gobierna con virtud a todos los mundos, que aquí todos los mundos hace referencia a la Sefirot. Este rey es como un sol silencioso, que brilla para todos, pero sin pedir nada. El que ama desde el sol de Tiferet está en el altruismo. No busca amar para ser amado, sino que ama solo por la felicidad de hacerlo. Ama sin pedir nada, pero está abierto a recibirlo todo. Esa frase también es una frase que hay que guardarla dentro. Ama sin pedir nada, pero permanece abierto a recibirlo todo. Entonces, cuando uno habla de amor incondicional, no significa que no tenga que recibir. Cuando uno está amando desde ese nivel de amor incondicional, tiene al mismo tiempo que estar dispuesto a recibirlo todo. Si no estoy dispuesto a recibirlo todo, entonces ese amor no está saliendo como tiene que salir. Amo sin pedir nada y estoy abierto a recibirlo todo. Así, el iniciado se convierte en canal de la conciencia solar amorosa del Padre. Esa es la cualidad mesiánica principal que manifestó Yeshua y que todos estamos llamados a despertar en esta hora. Eso siempre recordarlos, estamos todos llamados en este momento a despertar el Mesías y juntos establecer la conciencia Mashiach en la humanidad. Eso es entonces una visión general aquí de el sol en la Kabbalah, principalmente relacionado con la fuerza solar de Tiferet. Ahí nos podemos enfocar durante este mes, el quinto mes de Leo. Vamos a ver el sol en la tradición esenia. Traigo a colación la tradición esenia porque nuestro linaje está enraizado con ello. Y además porque ellos tenían un trabajo místico muy bonito con el sol. La corriente esenia era una hermandad judía o una orden judía, una fraternidad que de Qumran, en el siglo II antes del Mesías, integró al sol en su liturgia y calendario de forma muy concreta. Para los esenios el sol representaba la luz divina, que da vida a la creación y vitaliza el alma. Para ellos el sol era muy, muy importante.
De hecho, una de las razones por las cuales terminaron yéndose del templo fue por no utilizar el sol para el conteo de las fiestas, de las fechas. Para los esenios, el paso de la noche al día a través del amanecer representaba el nacimiento a la nueva vida espiritual. Era como un nacer de nuevo todos los días. Cada mañana, los iniciados, con el rostro hacia el sol naciente, practicaban la adoración matutina comunitaria, en la cual recitaban plegarias a Elohim, simbolizado en el sol naciente, agradeciendo porque, comillas, vences las tinieblas y todo lo inundas con tu luz. Los que tienen alma esenia en esta comunidad podrían hacer ese ejercicio. En la mañana, rostro al sol, se paran de pie mirando hacia el sol naciente y pueden repetir esa frase. Te alabo, Padre, te agradezco, Padre, hace su oración, porque vences las tinieblas y todo lo inundas con tu luz. Y conectas con esta fraternidad esenia, estos místicos, estos cabalistas de ese tiempo que hacían este ritual. Es muy importante aclarar aquí que los esenios no adoraban el sol. En algunas partes aparece como que eran idólatras que adoraban el sol. Eso no es así. Eso es ignorar lo que era esta comunidad. Entonces, ellos no adoraban el sol. Como guardianes del conocimiento místico hebreo, reconocían y adoraban a un solo Dios, a un solo Elohim, y eran fieles servidores del Creador a través de la ley de Moisés. Ese era justamente uno de sus principales ideales, poder volver a ser fieles a la ley o a la instrucción divina que había sido entregada a través de Moisés. Su práctica solar entonces no era idolatría ni superstición, sino sabiduría pura. Al contemplar el primer rayo del alba, reconocían la llegada de la luz eterna en medio de la noche. El sol se convertía así para ellos en señal y en canal. Un testigo, el sol, un testigo del uno, del infinito. Una señal viviente que enseñaba cada día que hay una luz eterna, una fuente que nunca se apaga y que todo lo que respira vive de su irradiación. Entonces era un mensaje de esperanza permanente, un reconocimiento permanente de que hay una fuente de luz que nunca se apaga. Entonces cada vez que uno se conecta en la mañana y se pone frente al sol, con esta actitud reconoce que hay una luz mayor que nunca se apaga, por lo tanto que puede iluminar toda oscuridad que pueda haber en mis circunstancias o en mi interior. El sol era para nosotros como una lámpara encendida por Elohim en el cielo, cuyo fuego visible nos recordaba el fuego invisible que arde en el corazón del alma. Esa era la práctica de los esenios. Los iniciados aprendían a bendecir la luz antes de hablar en el día, antes de actuar, y recibir la luz en silencio y humildad para que sus palabras y acciones estuvieran impregnadas de claridad y no de sombra. La oración matutina esenia no pedía cosas, sino que recordaba la verdad esencial con esta hermosa oración, que también la pueden practicar los que tienen alma esenia ahí en la comunidad. Bendito eres tú, fuente de la luz, que haces resplandecer el día sobre el justo y sobre el injusto, para que nadie olvide de dónde viene el calor de la vida. La pueden tomar si quieren y
repetirla, hacer su ejercicio. La Cábala enseña que existe una luz llamada Or Haganus, la luz escondida. Una luz escondida que está relacionada con el primer día de la creación, que fue guardada para los justos. Esta luz no es la luz del sol físico, sino la del entendimiento espiritual, que elimina la sombra del corazón. Pero los sabios también dijeron que el sol fue creado como reflejo de esa luz primordial, para que al contemplarlo, los corazones despiertos recordaran la luz original. Entonces, cuando uno está frente al sol, recibiendo su luz, conectar con esta idea también de que el sol fue creado como un reflejo de esa luz primordial que tiene como destinatario los justos, aquellos que quieren vivir de acuerdo a la voluntad divina. Entonces, cuando lo contemplo, el corazón recuerda esa luz original. Así, la práctica esenia de volver el rostro hacia el sol no era una forma de absorber luz externa, sino una forma de recibir la luz interna de la Neshama, del alma superior, que puede reconocer la verdad sin necesidad de pruebas. Cuando estoy de pie frente al sol, de esta forma, por ejemplo, con los brazos extendidos, o de esta forma, estoy conectando también en ese momento, estoy recibiendo esa luz, pero estoy imaginando interiormente que mi Ruach está retornando a la Neshama, que estoy recibiendo en ese momento la luz de la Neshama, que también la luz de la Neshama está conectada con esta luz infinita, y también podemos entender el sol en ese momento como la luz de la Neshama que yo me estoy conectando cuando nace el día. Además de todas estas prácticas solares que tenían los esenios usaron un calendario solar muy preciso de 364 días que subraya la centralidad del sol en el conteo del tiempo. Esto era uno de los elementos más importantes de esta comunidad, por eso ellos son realmente una comunidad solar muy importante para aprender de ellos la mística en relación al sol, y su calendario solar, que era un calendario que era usado por Israel antiguo, después fue cambiado y ellos no estuvieron dispuestos a cambiar el calendario por lo importante que era su práctica solar. Prefirieron irse al desierto, apartarse y no abandonar su calendario. Este calendario, que era utilizado por Israel antiguamente, dividía el año en 4 trimestres iguales de 91 días, 4 estaciones fijas, de modo que cada festividad caía siempre en el mismo día de la semana. Ese es el calendario que utilizamos nosotros aquí en Kabbalah Yeshua. Así ellos evitaban la inestabilidad del calendario lunar oficial de ese tiempo. Con ello, los esenios ponían de relieve la armonía cósmica y la permanencia divina del tiempo asociada al sol. Para los esenios el sol, no solamente su tránsito marcado en el calendario era un tema para marcar las fechas, sino que además su calendario solar era un vínculo con el orden cósmico establecido por el Creador, no solamente en la Tierra. Era un orden de la naturaleza, del cosmos en general, incluso era una relación, ese calendario le permitía relacionarse con un trabajo que hacían los ángeles en el cielo y ellos abajo. Por eso ellos no estuvieron dispuestos a abandonar su calendario solar. Con este orden, el sol se convierte así no solo en símbolo de luz, sino en ordenador del tiempo sagrado. Es importante para nosotros, por ejemplo, en Kabbalah Yeshua, que tenemos
para nosotros raíz en esta comunidad, conservar este calendario porque entendemos que una forma de marcar los tiempos sagrados era este calendario que tenía esta fraternidad. Cada estación era vivida como un movimiento del alma, nacer, crecer, discernir, descansar. De este modo, no solo el cuerpo seguía al sol, sino también el corazón, el alma, iba siguiendo al sol en el año. En ese ritmo solar, los esenios encontraron salud, claridad mental, visión profética y armonía comunitaria. Veamos ahora el sol en la tradición nazarena. Desde el principio del camino nazareno original, los discípulos del camino reconocieron en el sol un símbolo de la luz del Mesías y una emanación real de la presencia divina. Así como el sol físico da calor, nutre y hace germinar lo dormido, la luz del Mashiach despierta en el alma lo que estaba latente. La virtud que estaba olvidada, despierta la fuerza del amor, la fuerza del perdón, despierta el deseo de la verdad, sobre todo la verdad de uno, de conocerse uno su propia verdad, para conocer a Elohim y conocer al universo, y despierta el anhelo de manifestar el potencial del alma. Todo eso es despertado y más por la luz del Mashiach. Por eso la comunidad nazarena, en su raíz esenia, cabalística y profética, reconoció en el sol del cielo un espejo de la luz más alta. El profeta Malaquías había anunciado: para ustedes que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá Yeshua. Esta frase para la comunidad nazarena original era muy especial. Para ustedes que temen mi nombre, Yud-He Vav-He, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá Yeshua. La palabra Yeshua, salvación, no es solo una promesa abstracta, es el mismo nombre de Yeshua. Por eso el sol que nace cada mañana no es solo el anuncio de un nuevo día, sino que es el arquetipo vivo del Mesías mismo, que se manifiesta en los planos sutiles del alma. Es decir, para un nazareno iniciado, cuando uno ve el sol en la mañana, conecta con Mashiach, conecta con su Mesías interior. Es como que uno se pone frente al sol y le dice al Padre: gracias, Padre, porque tengo un nuevo día para manifestar mi Mashiach. Entonces, eso es muy potente si uno empieza el día así. Cuando mira al sol, cuando ve que está el sol y se coloca en esa conciencia, este sol está ahí para recordarme que el Mesías está en mí y yo soy un nazareno, y eso significa que estoy en este camino para manifestar el Mesías, y el sol que me está alumbrando me está recordando todo el día que mi misión en esta vida es manifestar al Mashiach que está dentro. Esa era la idea del iniciado nazareno. Cuando el apóstol Juan, Yohanan HaShaliach, escribió Elohim es luz, la primera carta de Juan 1:5, estaba equiparando al ser infinito, el Ein Sof, con la luz infinita, Or Ein Sof. Simbólicamente, esa luz infinita está representada en la luz solar, como un fractal físico de la vibración espiritual. En la tradición cabalística nazarena, Yeshua es considerado
la luz del mundo. Y por eso se lo relaciona con la luz del sol de Tiferet también. Yeshua, yo soy la luz del mundo, en los textos nazarenos. Y por eso entonces también se relaciona como luz del mundo, y la luz está simbolizada en el sol, entonces también Mashiach, luz del sol de Tiferet. Los textos cabalísticos enseñan que Or Ein Sof penetra desde lo alto, pero solo habita allí donde se encuentran los recipientes abiertos. Yeshua es ese recipiente perfecto, esa Tiferet encarnada que abrió el canal para que la luz infinita cruce el árbol de la vida hasta tocar la tierra. Para nosotros Yeshua es eso, es un recipiente perfecto donde esta luz puede encarnar. Y al encarnar, no solamente queda en Tiferet, sino que atraviesa todo el árbol, hasta tocar la tierra. En el siguiente texto de Yohanan, de Juan, Yeshua se revela como la manifestación encarnada de la luz de Tiferet. Dice, y aquella palabra fue hecha carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, su Tiferet, como del unigénito del Padre. Para la tradición cabalística nazarena, también en Yeshua, la luz de Keter, la corona, desciende y se vuelve visible. Su vida, sus gestos, su amor y su palabra son los rayos de esa luz. Toda la vida, la obra de Yeshua son como los rayos de su sol. Como dice el mismo Juan, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí la enseñanza se vuelve clara. La luz del sol de Tiferet es el canal por el cual la Neshama, el alma superior, irradia sobre el Ruach, la mente emocional, disipando la sombra, desactivando la reacción egocéntrica y despertando la inclinación al bien. Cuando una persona se alinea con la luz del Mashiach, ya no reacciona. No reacciona desde su ego contra la circunstancia, sino que irradia. Ahí hay una clave. El iniciado no reacciona, irradia. No reacciona desde el ego, irradia luz. Y fluye desde el centro de su yo interior verdadero. Así el iniciado en el camino solar de la Kabbalah nazarena no se mueve por el instinto del ego, sino que se mueve por la armonía con la voluntad divina. Y esa conciencia se expresa de forma coherente a través de Yesod hacia Malhut. Entonces, cuando está la armonía con la voluntad divina en Tiferet, cuando eso está trabajado y el sol está encendido, se expresa en Yesod como coherencia. Es decir, yo manifiesto exteriormente lo que está en mi corazón. Y a través de esa coherencia, eso se ancla después en Malhut, en el mundo físico. Este camino que va uniendo Keter, Tiferet, Yesod, Malhut, este es el camino del sol nazareno, que sube de Malhut a Keter y vuelve de Keter a Malhut. El sol de Tiferet es la bisagra que permite ese subir y bajar en armonía. Subir y bajar, como la escalera que Jacob vio en su sueño, por donde subían y bajaban los ángeles. O como dijo Yeshua, en verdad y de cierto les digo, de aquí en adelante
verán el cielo abierto y a los ángeles de Elohim que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora se entiende mejor. Hay un camino que va haciendo la conciencia que sube y que baja, porque si subimos hacia la luz, no es para quedarnos allá arriba, es para bajar después a este mundo e iluminarlo. De aquí en adelante verán el cielo abierto, el camino de ascenso. Y a los ángeles de Elohim, mis pensamientos, mi conciencia, que sube y desciende sobre el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el árbol de la vida cuando está en armonía con el Creador. Esta es la razón por la que Yeshua, nuestro Maestro, pudo decir con total verdad: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yeshua como el sol. Él hablaba como Tiferet manifestado, como el Shemesh Tzadik, el sol de justicia del que hablaba el profeta Malaquías. No era un símbolo poético solamente, sino que era una realidad espiritual hecha ser humano. El Evangelio de Marcos, el más antiguo, no deja al azar la hora de la resurrección. Narra con precisión que al salir el sol, las mujeres encuentran el sepulcro vacío. Al salir el sol, encuentran el sepulcro vacío. Dice el texto: muy de mañana, el primer día de la semana, el domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho. Él les dijo: no se asusten. ¿Buscan a Yeshua el Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. ¿Sí? Es decir, la revelación de la resurrección asociada a la salida del sol, al sol naciente. Aquí no se trata de una simple cronología. El texto está codificado. El sol que sale es el Mashiach que resucita. El sepulcro se abre con la primera luz del sol. Y el mundo ya no será el mismo, porque la muerte ha sido vencida con la resurrección del Mashiach. Es la irrupción de lo que se llama el renacer del sol del justo, que ahora habita no solo en lo alto, en el cielo o en el mundo espiritual, sino que ahora habita en cada corazón encendido, y especialmente en los que guardan la emuná en Yeshua vivo. En el plano de la Sefirot, el evento de la resurrección no se queda en Tiferet solamente. La luz asciende y desciende por el árbol de la vida, la luz de la resurrección. Así la resurrección no es solo un milagro pasado, sino que es un flujo de energía permanente de Da'at por las 10 Sefirot y los 22 senderos. Es decir, por el corazón completo del ser humano. Recordemos que 32 es Lev, 22 canales, 10 Sefirot, 32, igual a la gematría de Lev, corazón. Es decir, la conciencia resucitada de Yeshua, desde el momento de que Él se levantó de los muertos, transita en el corazón del ser humano, entendiendo corazón como todo el árbol de la vida, inundado del Da'at, de la conciencia de esta resurrección. Cada vez que el ruach de una persona vuelve a la Neshama,
con la intención de corregirse y de avanzar hacia su máximo potencial, el sol del Mashiach se activa de nuevo en esa persona y por lo tanto en nuestro mundo. En conclusión, el Mashiach no es solamente un enviado celestial, ni una figura del pasado remoto. Es la luz de Tiferet encarnada. Es el Logos viviente, la palabra hecha carne, el sol que nace en el corazón misericordioso y adornado con la belleza de la virtud de Tiferet. Así como el astro solar atraviesa los cielos cada día sin cesar, la conciencia del Hijo se eleva sobre nuestras sombras internas, recordándonos que el centro de todo es el amor. Yeshua no solo habló de la luz, era la luz, y nos mostró con su vida y resurrección que el verdadero amanecer es interior, y que cada alma que se abre al resplandor del Verbo puede convertirse también en portadora del fuego divino. El iniciado nazareno camina alineado con este ritmo solar. No solo honra el sol al alba, como hacían los esenios, sino que reconoce en él un código vivo, el Mashiach, como Shemesh, el Tzadik, resplandeciente, el punto de unión entre Jochma y Biná, entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo humano. Quien medita en este secreto no necesita buscar señales externas, porque lleva en su pecho el sello de Tiferet. La luz del mundo no está lejos, está dentro. La iluminación no es un premio, sino que es un despertar. Es la conciencia del corazón en unidad con la fuente. Que este estudio nos ayude a volver el rostro al sol, no como fuente de calor, sino como enseñanza encarnada. Que podamos cada mañana mirar hacia el oriente, no como un rito exterior, sino como un recuerdo profundo. El recuerdo que el Verbo que se hizo carne en Yeshua es luz y que esa luz habita en ti. Que así como el sol nunca deja de dar, tampoco nuestra alma deje de irradiar lo que ha recibido. Que así sea. Amén.